compañeros que organizaron mi visita hoy aquí. La verdad que valoro muchísimo poder estar aquí, ser el esfuerzo. Le agradezco el pasacalle, todo el afecto. Le agradezco a cada uno de ustedes. Les quiero agradecer especialmente, me parece que se fue, a ese gran trovador nacional y popular que es Ignacio Copani, que estuvo con nosotros hasta recién, así que brindarle un fuerte aplauso a él. Y agradecerle a Julián que nos esté acompañando y sus palabras, como siempre, más que generosas o excesivamente generosas para conmigo. Voy a tratar de comentarles cuál fue la idea del libro, por qué lo sacamos y por qué en este momento. No, cuando yo decidí en febrero del año pasado empezar a caminar la Argentina con la idea de ser candidato a presidente, ya saben todos ustedes que he dicho con claridad que si Cristina es la candidata, mi candidatura no tiene razón de ser, pero yo pensaba en febrero del año pasado que lo que necesitaba nuestro espacio político no era Cristina, no era justamente tratar de construir una candidatura alternativa para el caso de que Cristina no sea candidata. Que lo que no podía tener nuestro espacio político es llegar a un escenario de ausencia de candidaturas por diferentes circunstancias. Entonces yo salí a construir la candidatura tipo Don Quijote, digamos, ¿no? Salí, hicimos un análisis, nos parecía que fundamentalmente había que recorrer la provincia de Buenos Aires, recorrí toda la Argentina después, pero no tengo el número final, pero debo haber visitado 118, 119, 120 de los 135 distritos de la provincia de Buenos Aires, lo hacía todos los fines de semana. Y en la idea de ir dándole volumen a la candidatura, encontramos o hicimos un diagnóstico de que gran parte del debate electoral de este año iba a ser el debate económico. Que entonces tendríamos que tratar de empezar a analizar lo que nosotros estábamos pensando en materia económica. Me parece que el diagnóstico fue claramente acertado, digamos, ¿no? Lo que pasó durante todo este año tiene mucho que ver con la economía. Nos reunimos casi todas las semanas durante todo el año con un equipo economista que es el que está allí, que es el que escribió el libro, yo lo compilé. Los más conocidos, García Marco del Pon, Alejandro Banoli, Carlos Heller y todo el equipo económico del Banco Credicop. Y producto de todo ese trabajo salió la idea de condensar lo que cada uno había aportado, lo que cada uno había elaborado en este libro que se llama Hay otro camino. El libro tiene análisis, tiene diagnóstico y tiene propuestas. Análisis de la situación, un diagnóstico de lo que creemos que va a pasar en Argentina, en el mundo, tiene análisis internacional, tiene una mirada sobre las economías regionales, tiene una mirada claramente puesta sobre lo que significa el comercio hoy el comercio internacional hoy en el mundo que tenemos, y también tiene propuestas que nosotros creemos, que yo creo que son las propuestas que tiene que tomar un gobierno, las decisiones que tiene que tomar un gobierno nacional y popular a partir del 10 de diciembre del 2019. ¿Por qué otro camino? Bueno, ahí también hay un análisis que yo quiero hacer. Nosotros estamos convencidos que la estrategia del macrismo durante toda la campaña electoral va a ser insistir que el único camino posible es el camino que ellos deciden. Que la Argentina y los argentinos vivimos por encima de nuestras posibilidades durante 12 años y medio y que esto que nos toca es un castigo por haber vivido bien, como la gente, durante 12 años y medio, y hay que hacer lo que hay que hacer, si no, no se puede salir adelante. Y cualquier otra iniciativa va a ser descalificada por populista, por voluntarista, por impracticable,
y esto es lo que van a intentar hacer. No es nuevo. La derecha, esto ya lo patentó Thatcher en la década del 80 del siglo pasado, la patentó con sus siglas en inglés TINA, There is no alternative. No hay otra alternativa. El plan que yo tengo es el único posible. Digamos, no es la única idea posible y al que no le gusta, mala suerte, digamos, desde ese punto de vista. Entonces nosotros queremos expresarle a los argentinos y decirle a los argentinos que eso que dice el presidente es mentira, como otras tantas cosas en las cuales el presidente miente. Que lo que nosotros queremos mostrarle a los argentinos es que hay un camino distinto, que tiene que ver con el crecimiento, que tiene que ver con la mejora de los ingresos de los argentinos, que tiene que ver con una cantidad de cosas que están desgranadas claramente en el libro. Y el otro elemento que nosotros queremos poner en consideración en el libro es que yo creo que nosotros tenemos que animarnos, y esto como espacio político, o que el lugar que tiene que ocupar nuestro espacio político en la campaña, de aquí en adelante, en la campaña electoral, tiene que ser un lugar en donde nosotros le planteemos a los argentinos qué es lo que vamos a hacer para resolver el problema. Cuando yo empecé a recorrer el país y la provincia de Buenos Aires, en muchos lugares, en febrero, marzo del año pasado, en realidad lo que predominaba era la crítica al gobierno, mirar las cosas que están haciendo y demás. Después de la crisis cambiaria, la pregunta y la demanda fue distinta. ¿Qué van a hacer ustedes para salir de la crisis? ¿Qué es lo que ustedes tienen previsto para poder salir de la crisis en la cual nos está dejando mal? Entonces, el libro también es un intento de dar una respuesta a esa demanda, pero tiene que ver también con un análisis, que es el análisis que yo quiero compartir con ustedes, que es el lugar en donde yo creo que el espacio político nuestro tiene que ubicarse de aquí para adelante. El 70% de los argentinos hoy está en contra de Macri. Ese 70% de los argentinos, con ese 70% de los argentinos tenemos un acuerdo en el desacuerdo. No lo queremos más a Macri. Queremos que Macri el 10 de diciembre del 2019 termine su mandato. Nosotros tenemos que tratar de convertir ese acuerdo en el desacuerdo en un acuerdo hacia el futuro. Y para eso tenemos que hablarle a los argentinos del futuro. Con ese 70% de los argentinos, que como todos ya se deben haber dado cuenta, no serán todos peronistas, menos aún todos kirchneristas, nosotros tenemos que tratar de tener una propuesta política, un discurso político que los incluya. Para que esa propuesta o ese discurso político los incluya, mi propuesta, mi mirada es que nosotros tenemos que hablar del futuro. Porque con esos argentinos seguramente que el pasado no vamos a tener la misma mirada. No van a tener ellos la misma mirada que tengo yo y quizás la mayoría de los que estamos acá, del balance de los 12 años de gestión en los cuales nosotros fuimos gobierno. Porque quizás, seguramente, muchos de ellos nos han votado de forma distinta en las elecciones anteriores. Entonces, también aquí hay una idea y un desafío hacia nuestra fuerza política que yo creo que nosotros necesitamos reconstruir esa mayoría para ganar las elecciones, y la forma de reconstruir esa mayoría para ganar las elecciones es reenamorarle al pueblo argentino. Para reconstruir una mayoría tenemos que ser más del 50%, y ese 50% es el 50% al cual nosotros tenemos que hablar. El gobierno hace tiempo que ya no le habla a la totalidad de los argentinos, le habla a su núcleo duro. La agenda punitivista que armaron en estos primeros días del año tiene que ver fundamentalmente con eso, tiene que ver con hablarle a su núcleo duro de votantes y obviamente esconder el debate de la situación económica. Nosotros creemos, por el contrario, que nosotros tenemos que hablarle a esa totalidad de los argentinos. Para hablarle a esos argentinos tenemos que incluirlos en una propuesta. Acá siempre aparece una contradicción que aparece siempre en la política, que la tenía Gramsci ya desde hace muchísimos años, que es cuando uno es más amplio en su propuesta política e ideológica, pareciese que pierde precisión ideológica. La amplitud va en contra de la identidad ideológica. Por el contrario, cuando uno tiene mayor identidad ideológica, pareciese que se cierra. Bueno, yo creo que hay que asumir el desafío de construir una propuesta que nos represente claramente nuestro cero ideológico, pero que sea asumida por la mayoría de los argentinos. Nosotros lo hicimos.
a mi criterio, el momento más rico de transformaciones de nuestro espacio político en el gobierno fue después de la 125 hasta la nacionalización de YPF. Esas medidas que se tomaron durante todos esos años son medidas fuertemente ideológicas, que están fuertemente contenidas en nuestro acervo ideológico, pero que fueron apoyadas por la mayoría de los argentinos. El 80%, ¿te acordás, Julián?, de los argentinos apoyaban la nacionalización de YPF. Los argentinos apoyaban, ningún espacio político salió a criticar la decisión de la asignación universal por hijo. Los argentinos mayoritariamente apoyaron la nacionalización de las AFJP o la nacionalización de aerolíneas argentinas. Entonces, yo creo que como lo pudimos hacer en ese momento, creo que estamos en condiciones de poder hacerlo en esta etapa. En síntesis, lo primero que tenemos que decirle a los argentinos que es mentira, que lo que están haciendo es lo único que se puede hacer. Hay otro camino. En segundo lugar, a mi criterio, nosotros tenemos que hablarle a los argentinos de propuestas. La sociedad hoy demanda que nosotros le digamos cómo se van a resolver los desafíos que tenemos a partir del 10 de diciembre del 2019. Tercer elemento, compañeras y compañeros, un consejo. No pierdan el tiempo en hablar con un macrista convencido. No lo pierdan. Tampoco gasten mucho tiempo en hablar con un kirchnerista convencido, porque ese ya está convencido. Dedíquense a hablar con los que no están convencidos. Hay que hablar con ellos. Hay que militar hacia afuera. Hay que tratar de salir a hablar con aquellos argentinos que en algún momento estuvieron con nosotros, que probablemente hayan sido parte del 54% que votó a Cristina, que en los últimos tiempos no nos han acompañado, que tienen dudas, qué es lo que van a hacer, qué es lo que van a volver. Con ellos eso tendría que poner la energía política de nuestro espacio político, de nuestro movimiento político. Por eso, para ir a hablarles con ellos, yo creo que no hay que engancharse en las discusiones que con ellos nos dividieron en el pasado, que es la discusión justamente, el análisis del pasado. Me parece que nosotros tenemos que invitarlos a construir el futuro. El desafío de la Argentina es construir el futuro. Y yo creo que allí es donde nosotros nos tenemos que parar y posicionarnos. Por eso, lo que yo planteo, y ahora voy a desgranar una serie de propuestas que están contenidas en el libro y que yo creo que son las que nosotros tenemos que hacer y llevar adelante a partir del 10 de diciembre del 2019, teniendo en cuenta, porque ya me estoy viendo algunas cuestiones que van a aparecer, que es esta apelación a la racionalidad. Cada vez que escucho la apelación a la racionalidad, siento que me empiezan a hacer trampas, digamos, ¿no? Porque de tan racionales que somos, dejamos de ser los que representamos al conjunto de la sociedad argentina. Me hacen acordar a la racionalidad esta cosa de civilización o barbarie, digamos, ¿no? Bueno, compañeras y compañeros, yo creo que si nosotros el 10 de diciembre del 2019 no somos disruptivos con la política económica que vamos a llevar adelante, no vamos a tener demasiado éxito a la hora de construir un nuevo escenario económico en la Argentina. Y lo quiero decir con absoluta claridad. El 10 de diciembre del 2019 nosotros vamos a encontrar una Argentina que va a haber caído entre 2 y 4 puntos su PBI con respecto al 10 de diciembre del 2015, que va a tener una caída entre 6 y 8% del PBI per cápita y que va a tener un endeudamiento del 100% del PBI. Esa es la Argentina que nosotros vamos a tener y que va a llevar 2 años consecutivos en recesión económica. Nosotros creemos que lo que tenemos que hacer fundamentalmente es empezar a quebrar esa inercia de la recesión económica y a iniciar un sendero de crecimiento económico y hacer realidad lo que vamos a prometer en la campaña o a comprometernos en la campaña, porque nosotros en la campaña nos tenemos que comprometer que venimos a mejorarle la vida a los argentinos. No hay ninguna responsabilidad más importante que tenga un presidente o una presidenta
en la Argentina que no sea tratar de gobernar para mejorar la calidad de vida de los argentinos, para solucionarle aspectos de la vida de los argentinos, para hacérsela más fácil, para aliviarle la vida a los argentinos. Por eso nosotros creemos que hay que aplicar un shock de crecimiento económico a partir del 10 de diciembre del 2019. En un escenario de recesión económica, de la única manera que se puede aplicar un shock de crecimiento económico es con aumento de la demanda. Aumento de la demanda es mejora de los ingresos de los argentinos. Por eso nosotros proponemos que el 10 de diciembre del 2019 le devolvamos el mismo poder adquisitivo que tenían el 10 de diciembre del 2015 a la asignación universal por hijo, a las asignaciones familiares, a las pensiones no contributivas, a las pensiones por discapacidad y a las jubilaciones en la Argentina. Algunos de ellos le van a decir, bueno, ¿y cómo, de dónde van a sacar la plata para hacer bueno, están gastando tantos millones de pesos de intereses para pagar primero en las LEVAC, en las LELIC, que ahí ya tenemos una fuente de financiamiento. Pero quiero decirlo claramente, nuestro cálculo es que entre el 40 y el 50% de esa inversión que hacemos se recupera con actividad económica. Y el otro porcentaje tenés esa fuente de financiamiento. Vamos a recuperar las transferencias de la rentabilidad del Banco Central al Tesoro, que ahora están suprimidas por orden del Fondo Monetario, Internacional, y habrá que acomodar alguna alícuota impositiva para que dejen de pagar más los que menos tienen y empiecen a pagar más los que más tienen en la Argentina, que es lo que nos está sucediendo. Pero lo que no vamos de esta idea del crecimiento económico. Claramente que junto con esto vamos a comprometernos con dos cosas. Primer decreto, derogar la perversa reforma previsional que sancionaron en el armar un nuevo índice de movilidad jubilatoria que le permita a las jubilaciones y a las pensiones en la Argentina ir recuperando poder adquisitivo de la manera que lo hicieron durante los 12 años y medio en donde nosotros gobernamos. Segundo, compañeras y compañeros, durante los próximos 4 años de nuestro gobierno las paritarias van a ser libres, sin techo para hay que bajar la tasa de interés. Es imposible que la Argentina tenga una tasa de interés del 60%. Miren, tenemos la inflación, la cuarta inflación más alta del mundo. Somos uno de los países, el primer país en caída del producto de la actividad industrial del mundo. Somos el país que tiene la tasa de interés más alta del mundo. Somos el país que tiene la deuda más grande con el Fondo Monetario Internacional. Este es el mundo al cual nos llevaron. Es imposible que exista el modelo de país productivo con una tasa de interés del 60%. El otro día, en Mar del Plata, cuando estuve presentando el libro, hice otras actividades, nos llevaron a un establecimiento productivo con Sergio, y el dueño del establecimiento productivo nos decía que estaba haciendo una inversión para ampliar su establecimiento, su matriz de negocios, ¿no? Claro, es ahí como todas las inversiones, digamos, ¿no? Si querés ampliar este negocio, te empieza a faltar el flujo. Cuando te empieza a faltar el flujo porque estás invirtiendo en hacer las obras necesarias y demás, ¿qué pasa? Te empieza a llamar el gerente del banco. Te dice, mirá que están descubiertos, ¿cuánto me va a venir a tapar el descubierto? Demás. Bueno, este señor, chico joven, iba, arreglaba, tapaba, veía qué hacía con cada una de las situaciones. En un momento, en esa ida con el gerente del banco, el gerente le dice, ¿para qué está tan complicado? Dice, dejá de hacer esta inversión, poneme la plata acá en plazo fijo, que yo te doy una rentabilidad del 40, 45%, 42%, y con eso va a ser más de lo que vos mismo vas a ganar en el momento que la inversión esté funcionando. Entonces, ese mundo es un mundo
que no existe para los argentinos. La especulación financiera no genera dignidad. La especulación financiera genera indignado. Nosotros necesitamos volver a un sistema de capitalismo productivo en donde defendamos a quien invierte y a quien produce y que la rentabilidad de eso se reparte equitativamente. Lo que Perón decía, el 50-50. Ahora lo que pasa acá, que la gran parte de la torta se la lleva al sistema financiero. Necesitamos un sistema financiero que vuelva a estar al servicio del desarrollo productivo de la nación y no un sistema financiero que tenga exclusivamente las ganancias que tiene alejado de cualquier escenario. Para eso hay un banco, que es el Banco Central, que no es espectador, tiene que regular. Y entre otras de las funciones que tiene es regular la tasa de interés. Si bajamos la tasa de interés, lo otro que tenemos que hacer es regular el mercado cambiario. Porque lo que está sucediendo hoy en la Argentina es una enorme fuga de capital. Y ustedes ven la curva de aumento de la deuda con la curva de aumento de la fuga de capitales son absolutamente paralelas. ¿Esto qué significa? Lo que significa que hay parte de la deuda que tomamos y que nos endeudamos todos los argentinos y que fugan solamente algunos. Basta de que se haga verdad aquel dicho de Atahualpa que decía las penas son de nosotros y las vaquitas son ajenas. Basta de financiar la fuga de capitales para los que eternamente fugan capitales con endeudamiento que tenemos que pagar el 100% de los argentinos. Y tenemos que hacer algo, compañeras y compañeros, junto con todo esto, con la actividad industrial en la Argentina. Acá hay un industrial, dirigente gremial, empresario, Marcelo Fernández, que sabe de lo que estamos hablando. Entre el 40 y el 45% de la capacidad instalada de nuestra industria está ociosa. Está ociosa por tres motivos. Primer motivo, fundamental, el achicamiento del consumo y del mercado interno. Segundo motivo, le aumentaron los costos de producción, casi claramente por la devaluación y por lo que significa el aumento de las tarifas. Tercer motivo, la importación indiscriminada de bienes que ingresan en la Argentina. El otro día, digo esto porque hay cosas que son más sensibles al conjunto, digamos, ¿no? Supongo yo que todos nos hemos criado en casa, donde había, o en la casa de una tía, donde había alguna máquina de coser, y esa máquina de coser probablemente haya sido Singer. Cerró Singer. 70 trabajadores en la calle. La única fábrica de máquinas de coser que existía en Argentina. ¿Por qué cerró? Por la importación de las máquinas de coser chinas, con las cuales no pueden llegar a competir. Eso no puede existir más. Macri tiene una mirada antigua del mundo. Macri ingresó al gobierno, espero que ahora con el G20 se le haya abierto un poquito la cabeza, ingresó al gobierno pensando que el mundo tenía globalización comercial. El mundo no tiene globalización comercial, el mundo lo que tiene es globalización financiera. Trump protege a sus productores con aranceles y demás. Inglaterra, a través del Brexit, se va de la Unión Europea exactamente por lo mismo. Acá en el mundo hay una guerra comercial entre Estados Unidos y China. La guerra comercial le genera a China que empieza a perder los mercados más importantes, de consumo más importantes del mundo. No los pierde. Le resulta más dificultoso entrar Estados Unidos, la Unión Europea. Entonces lo que hace los chinos es cada vez que un mercado, por más chico que sea, se abre, se meten absolutamente con todo. Lo que yo digo, compañeras y compañeros, es que nosotros necesitamos un proceso de sustitución de importaciones. Que ese proceso de sustitución de importaciones no significa cerrar las fronteras comerciales, significa simplemente hacer lo que hacen todos los países, que es administrar el comercio exterior. Ahora sí, nosotros vamos a tener un lema de trabajo. Todo lo que se pueda fabricar en la Argentina, se fabrica en la Argentina y tiene prioridad de venta en nuestro país. Quiero decir a esta altura de mi intervención que el libro tiene un capítulo
sobre las economías regionales, que es un capítulo importante que lo escribe además un economista que además es periodista, algunos de ustedes lo leerán los domingos en el suplemento CAS de página 12, Claudio Escaleta, que es un excelente periodista y un excelente economista, pero que eso nos introduce a una mirada sobre un desafío que nosotros creemos que tenemos que tomar, que es el desafío de tener una política en materia agropecuaria de manera muchísimo más contundente. En esto, ¿qué quiero decir? Acá está Julián, al lado mío. Nosotros vivimos la 125, el año pasado se cumplieron 10 años de la 125. A Julián le tocó restañar como ministro de Agricultura, restañar parte de las heridas que habían quedado con el sector agropecuario. En materia de política agropecuaria, este gobierno no ha hecho nada, salvo la baja plana de retenciones. No hay política para las economías regionales, no hay política para la agricultura familiar, no hay política para el pequeño y mediano productor, no hay crédito para los sectores, crédito y capital de trabajo para los sectores productivos. No hay política para las cadenas productivas, no hay política para el sector lácteo, no hay política para la cadena porcina, no hay política para el sector avícola. Todo esto adolece claramente la política agropecuaria. Todas esas cosas nosotros las sabemos hacer, pero muchas veces lo charlamos con Juliana esto. La 125 nos dejó una cantidad de cosas positivas, porque nos ubicó en un lugar como espacio político. Nos dejó como negativo, no que nuestras propuestas sean, a mi criterio, que nuestras propuestas sean contrarias a lo que desean una parte del sector agropecuario. La verdad es que lo que yo siento es que lo más negativo que nos dejó, compañeras y compañeros, es que no nos escuchan. Entonces, cualquier propuesta que nosotros digamos, por más que sea beneficiosa para el sector, termina siendo descalificada solamente porque la decimos como la decimos nosotros. Yo quiero invitarlos a todos como espacio político en el que tenemos que romper ese muro. El sector agropecuario es mucho más que los grandes productores de la zona núcleo de la Argentina. El sector agropecuario son las facultades de agronomía, las facultades de veterinaria, todas las cadenas productivas que dije anteriormente, y son los pueblos del interior de nuestra provincia. Hay una urbanidad dentro de lo que genéricamente llamamos el campo. Hay una localidad de 5.000 habitantes, de 6.000 habitantes, digo que lleva América, en la provincia de Buenos Aires, o alguna localidad de mi provincia, que los habitantes de ese lugar tienen los mismos problemas que tienen todos los argentinos, porque no viven del campo. Ustedes agarran una localidad de 4.000, 5.000 habitantes, al menos de mi provincia de Santa Fe, la mayoría de la gente ahí vive porque es policía, porque es docente, porque es empleada de alguna delegación del gobierno provincial, porque es empleada del municipio, o porque trabaja en alguno de los comercios, o en alguna de las cooperativas, o en la única empresa que pueda estar ahí. Entonces, ese ciudadano argentino tiene los mismos problemas que tiene un ciudadano argentino que vive en el conurbano, porque siente que su calidad de vida cayó producto del empobrecimiento general del país, producto de que hay menos consumo, de que perdió poder adquisitivo su salario, las jubilaciones, las pensiones y demás. Entonces, nosotros a ese lugar tenemos que llegar. Para llegar a ese lugar tenemos que hacer una propuesta. Venía bien. Tenemos que tratar de hacerle una propuesta, tener una propuesta de política agropecuaria absolutamente integral. Hoy, el gobierno de Cambiemos le cobra el 32% de derecho de exportación de soja. Nosotros lo podemos decir con claridad. No vamos a poner más derecho de exportación de lo que quiere hoy Cambiemos. Lo que sí vamos a hacer es segmentar las retenciones. En nuestro gobierno, el pequeño productor y el mediano productor no va a pagar lo mismo que el gran productor de derecho de exportación.
plasmado cuando fue el debate de la 125 en la Cámara de Diputados, y lo hicimos en los 2 últimos años de gestión de Cristina, entre el 2014 y el 2015. Axel diagramó todo un escenario de devolución de retenciones para los productores más chicos, que claramente nos permitieron diferenciar esa política. No sé por qué esa política, que era una política adecuada. ¿Qué me queda? No, cualquier cosa, porque los datos están listos. Dame. Este. ¿Y? Muchas gracias. Mucha ciencia. Ajá. Ahora me van a escuchar en serio. Esa de vuelta. Con eso baila tipo. Con eso baila tipo Cheyenne ahora. Hola, hola. Está todo grabado. Lo que decía que en el 2014 y en el 2015 nosotros hicimos esa política, una política bien recibida por los sectores productivos, y en esa política bien recibida nunca entendí por qué no la utilizamos mucho como bandera en todo lo que fue el desarrollo electoral en el año 2015, donde prácticamente pasó desapercibida. Pero lo que sí quiero decirle, compañeras y compañeros, que no hay que tenerle miedo al debate hacia el sector agropecuario, que nosotros tenemos que ir con ese debate y que tampoco nos tenemos que dejar estigmatizar, porque así como dicen ahora que venimos por todo y más, también van a venir a decir que vamos a venir a expropiar los campos, digamos, ¿no? Como dijeron en algún momento. Por eso nosotros también tenemos que tener ahí una mirada, una idea clara de las cosas que nosotros tenemos que llevar adelante o que queremos hacer en materia de política agropecuaria. Vuelvo a decir, la política agropecuaria de este gobierno no existe. De hecho, degradaron lo que Cristina había tomado la decisión con Julián, que fue el primer ministro de Agricultura. Degradaron el Ministerio de Agricultura y lo único que tienen es, le hicieron desaparecer la Secretaría de Agricultura, la Secretaría de Agricultura Familiar. No tienen política para el sector lácteo, no tienen política para los porcinos, no tienen política en ninguno de los lugares, y claramente yo creo que nosotros estamos en condiciones de hacer una propuesta política que nos permita tener una interlocución con ese sector. Los invito a eso, a animarnos con lo que acabo de decir. También quiero decir una cosa: nuestro gobierno, nuestra propuesta política tiene que tener una agenda de transparencia. Nosotros tenemos que tener una agenda de transparencia, y lo quiero decir con claridad. Si me toca a mí ser presidente, no voy a tener una Laurita Alonso, nacional y popular, que me diga técnicamente como vamos a tener un gobierno transparente y nosotros no tenemos nada que esconder, vamos a darle la oficina anticorrupción a un dirigente de la oposición que investigue lo que tenga que investigar, porque nosotros no tenemos absolutamente nada que esconder, compañeros y compañeros. Pero además, en nuestro gobierno, ni un ministro, ni un secretario, ni un subsecretario va a tener ni plata en el exterior, ni va a haber sido miembro de empresas offshore, ni tener cuentas offshore, porque esto claramente es un sentido antiético. Este es el único gobierno del mundo que el 50% del patrimonio de sus ministros está fuera. El 50% del patrimonio de sus ministros está fuera del país. Nos tenemos que comprometer con la educación pública, compañeras y compañeros. Nosotros tenemos un sistema de educación pública que lo tienen pocos países del mundo. Un pibe de 4 años, desde jardín de 4, de jardín de 5, hasta el título de grado en la universidad, lo puede hacer en forma gratuita. Es una barbaridad lo que dijo la gobernadora de esta provincia cuando se refirió a las universidades del conurbano, donde dijo con claridad que las universidades del conurbano estaban mal diseñadas o mal hechas porque allí hay pobreza y los pobres no van a la universidad. Le decimos a la gobernadora que todas las universidades de cercanía, no solo las del conurbano, las del interior de la Argentina,
en todas esas universidades de cercanía está llena de pibes que son en su mayoría 90-95% primera generación de estudiantes universitarios en cada una de sus familias, y eso es un motivo de orgullo para nosotros porque eso indica que hay movilidad social ascendente, compañeras y compañeros. Así que nosotros defendemos el sistema de educación pública en la Argentina, defendemos el sistema universitario en la Argentina. Lamentablemente tuvimos que el año pasado celebrar los 100 años de la reforma universitaria con este gobierno, y el año que viene y este año tenemos que celebrar los 70 años del sistema universitario gratuito, porque fue el peronismo, el general Perón, el que eliminó el arancel a todos los sistemas universitarios. Junto con esto, compañeras y compañeros, nosotros tenemos que recomprometernos con todo lo que significan los institutos de ciencia y tecnología. Defendemos los científicos y los investigadores, defendemos el CONICET, defendemos el INTA, defendemos el INTI. Queremos mucha ciencia, pero también queremos mucha tecnología. Así como defendí la industria, la industria argentina, producto de los cíclicos procesos de desindustrialización como tiene hoy la Argentina, ha pasado a ser una industria más armadora que una industria partista. Y eso a nosotros nos genera un problema de balanza comercial, porque inclusive en aquellos rubros en donde nosotros somos competitivos, tenemos déficit de la balanza comercial porque armamos el producto final, pero los productos intermedios, los desarrollos tecnológicos intermedios, muchas veces son importados. ¿Qué es lo que estamos proponiendo? Provocar una fusión entre el mundo del pensamiento, entre el mundo científico y el sector productivo, de manera tal de que haya esa transferencia de conocimiento para que nosotros tengamos nuestros propios desarrollos tecnológicos en la Argentina, que nos permita tener una industria de partes, que nos permita mejorar claramente el valor agregado de nuestro producto. Este es un desafío que nosotros tenemos que tener y que nosotros tenemos que llevar adelante. Quiero decir algo más, compañeras y compañeros. A mi criterio, lo más genuino, lo que tiene mayores valores positivos de los últimos años de la lucha política en la Argentina ha sido el movimiento de mujeres. A mi criterio, allí se está expresado, sin ninguna duda, lo que para mí es el motor de la historia, que es la lucha entre los oprimidos y los opresores. El movimiento de mujeres ha expresado claramente eso. Y yo creo que, además de decirlo esto con claridad, digo una cosa más. El movimiento de mujeres no conjuga con lo liberal conservador, porque lo liberal conservador cercena derechos. Nada van a encontrar en esa ideología, porque lo liberal conservador cercena derechos, quita derechos. El movimiento de mujeres, el feminismo, conjuga con lo nacional y popular, porque lo nacional y popular es lo que expande derechos. Por eso nosotros nos queremos comprometer con el movimiento de mujeres y el feminismo en la Argentina. Nuestro gobierno va a tener perspectiva de género, desde el primer ministerio hasta el último ministerio, de la primera política hasta la última de la Argentina. El Instituto Nacional de las Mujeres va a tener dirección ministerial con periodo de gobierno. Bueno, hablé como 25 minutos o 30 minutos, un poco más, gran parte sin micrófono y otra parte con el micrófono. Muchas gracias por el micrófono, muy atento. Pero fundamentalmente lo que quise transmitirle a todos ustedes es que tenemos que hablarle a los argentinos de esto, de lo que vamos a hacer nosotros cuando lleguemos al gobierno. Estas son algunas de las ideas que nosotros expresamos. Yo creo que el debate va a ser económico, pero no exclusivamente económico. Seguramente se podrán agregar una cantidad de cosas más. Muchas otras cosas más están agregadas claramente en el libro. Pero lo que yo los invito a hacer, a transitar este desafío, compañeras y compañeros. Nosotros a veces, yo me siento, y esto lo digo como autocrítica, a veces enfrascado en un debate
casi dialéctico de punto y contrapunto con el gobierno, con el macrismo. Y la verdad, compañeras y compañeros, que a veces le hablamos tanto al gobierno que nos olvidamos de hablarle a la gente, que nos olvidamos de hablarle a los argentinos. Y nosotros vamos a ganar las elecciones si somos capaces de reenamorar al pueblo argentino. Algunos compañeros creen, bien intencionadamente, que solamente los desaguisados económicos del gobierno macrista, como si fuesen vasos comunicantes, nos van a depositar a nosotros en el gobierno. Yo no creo que vayamos a ganar las elecciones por defecto. Nosotros tenemos que ser capaces de ganar las elecciones por afecto. Tenemos que ser capaces de ganar las elecciones porque reenamoramos al pueblo argentino. Tenemos que ser capaces de decirle a los argentinos que estamos construyendo un nuevo sueño, una nueva utopía, una nueva esperanza. ¿Con quién? Con todos aquellos que quieran construir. Alguna vez Cristina, en el 2012, me parece, en Rosario, dijo en un acto que, si mal no recuerdo, era del 27 o del 3 de febrero, digamos, ¿no? Del 27 de febrero me parece que era, o del 3 de febrero, no, del 27. Dijo Cristina, no le pregunten de dónde vengan, sino pregúntenle a dónde quieren ir. Y este es el desafío que nosotros tenemos que tomar, compañeras y compañeros. Hay que preguntarle a los argentinos a dónde quieren ir. Si quieren ir a un gobierno como el que tenemos ahora, que te esquilma, que te empobrece, que te endeuda, que te desocupa, que tiene insensibilidad social, o quieren ir a un gobierno que mejore los ingresos de los argentinos, que tenga sensibilidad social, que garantice el crecimiento económico, que vaya al mundo del desarrollo. Es imposible que Macri tenga estos problemas que acabé de describir yo recién, porque no le nacieron nunca de él. ¿Cómo Macri va a ponerse en el lugar de algún trabajador que le haya llegado el telegrama de despido? Nunca le pasó. Nunca, ya sé, me van a contestar. Nunca trabajó. Lo peor no es eso. Cuando trabajó lo hizo del otro lado del mostrador. Lo hizo del lado de los que mandan el telegrama de despido. Él y la mayoría de sus funcionarios. ¿Por qué Macri se va a poner en el lugar de un trabajador que ahora, con el aumento del transporte, en lugar de poder tomar el transporte urbano o interurbano, lo que va a tener que hacer es viajar en bicicleta, si puede llegar en bicicleta, y para eso va a tener que levantarse 2 horas antes y llegar 2 horas después a su casa del trabajo, producto de eso, si nunca viajó en transporte urbano? ¿Ustedes creen que hay una respuesta lógica de que un presidente de la nación diga y justifique que tener en cuenta social es parte del mundo de los negocios? Dijo un sincericidio, es así. Pero el problema, y ellos siempre han hecho esto, han hecho plata en la Argentina, se la llevaron afuera. Volvieron, hicieron otro negocio en la Argentina, se la volvieron a llevar afuera. Pero son una élite, el 2-3% de la población. La verdad es que el problema es que nos gobiernan. Entonces mi desafío es decirle a los argentinos que te gobierne alguien parecido a vos. Que te gobierne, o alguno de ustedes conoce un Macri. Que tenga algún pariente, alguien, nadie. Entonces, que te gobierne alguien que sea parecido a vos. Alguien parecido a Macri, sí, a Blanco Villegas. Bueno, esa disquisición. Pero bueno, pero lo que quiero decir es que cuando tomemos distancia de estos tiempos, nos vamos a dar cuenta que han sido un accidente de la democracia. Porque la democracia está hecha para que nos gobiernen los iguales, no para que nos gobiernen los distintos. Y esto no tiene nada que ver con nosotros. Ninguno de ellos está preocupado por el destino económico del país desde el punto de vista de su fortuna personal, porque la mayoría de ellos tienen dólares afuera. Ninguno de ellos está preocupado porque si el sostenimiento de la educación pública, porque nunca han pisado una escuela pública. Y nunca han ido a la universidad, pública. Entonces, este es el desafío que nosotros tenemos que salir a hablar de los argentinos. Quiero decir una cosa más. En esta etapa, compañeras y compañeros, hay que recuperar fuertemente la autoestima, porque nos van a tirar con todo durante todo este tiempo. Yo lo digo siempre, se acabó la época de la penitencia para nosotros. Ningún compañero nuestro tiene que salir a militar con la cabeza gacha, porque nosotros
gobernamos durante 12 años y medio sin tomar ninguna decisión en contra de los intereses populares, salir a militar con la frente bien en alta y con el pecho hinchado. Pero la verdad, compañeras y compañeros, que esto no se tiene que convertir en ningún gesto de soberbia y menos aún en una idea de superioridad. Nosotros tenemos que horizontalizar la fuerza política. Para reconstruir la mayoría tenemos que horizontalizarla. Tenemos que hablar con los argentinos y tenemos que hablar de igual a igual. Y para hablar de igual a igual significa que también tenemos que escuchar, porque de esa manera se reconstruye una fuerza política. Nosotros somos como algunos que vamos peregrinando por una gran autopista. Si se queda alguno en la banquina, no hay que seguir caminando y dejarlo que se quede en la banquina. Hay que parar la marcha, sentarse con el que está en la banquina, discutir con él y subirlo de vuelta a la autopista, porque necesitamos llegar muchos para poder ganar las elecciones. Entonces, este es el camino que nosotros tenemos que transitar. ¿Cómo lo vamos a transitar? Y con esto voy terminando. Muchas veces cuando voy y cuando se abren los espacios y demás, siempre hay alguno que me pregunta y me dice: ¿y cómo vamos a hacer con los medios de comunicación? Compañeras y compañeros, vamos a hacer como hicimos hasta ahora. Los vamos a tener en contra, van a decir cualquier cosa de nosotros, van a descalificarnos, van a utilizar la fake news y todo lo que hemos visto que han hecho durante todo este tiempo. Claramente, eso es así. Después viene otro compañero y me dice, bueno, tenemos que agarrar el Big Data y tenemos que hacer tal cosa y tenemos que hacer otra cosa en las redes y con todo esto. ¿Y cuánto sale esto? Y bueno, ¿y cuánto sale? Entonces vos te encontrás también con otro límite, 75 millones de dólares. Dice el periodista Hugo Alconada-Mon, insospechado de kirchnerista, que recaudó Cambiemos para la campaña del 2015. Y no estaban en el gobierno. ¿Se imaginan ahora estando en el gobierno? O sea que yo creo que hay que seguir usando las redes sociales. De hecho, esta convocatoria se hizo en gran parte por las redes sociales. Hay que seguir informando, comunicándonos, pero sabemos que la sofisticación de esa herramienta no va a estar tan cercana a nosotros, o ellos la van a poder utilizar 10 veces más. Hay un terreno, compañeras y compañeros, en donde nosotros somos simpatía, que es en la cárcel. Ahí es donde nosotros tenemos que estar. Estar en la calle no significa estar todos los días en una movilización con un cartel, que además tenemos que hacerla. Estar en la calle es hablar. Al Macri lo votaron todos los tipos de derecha en la Argentina, pero también lo votaron muchos que no son de derecha. Y esos muchos que no son de derecha, ¿dónde están? Al lado nuestro. Son amigos nuestros, son familiares, son compañeros de laburo, mandan el chico a la misma escuela que lo mandás vos. A ese, compañeras y compañeros, hay que trabajar, con ese hay que militar, con ese hay que tratar de convencer. Nosotros somos la fuerza política más importante de la Argentina. No hay otra fuerza política que tenga la cantidad de militantes que nosotros tenemos. Nosotros necesitamos poner esa fuerza política y direccionarla en un determinado lugar, que tiene que ser el lugar que acabamos de decir claramente. Y esa fuerza política está sostenida por muchísimas cosas, entre otras cosas, porque nosotros no estamos acá porque somos producto de cualquier hecho aleatorio. Nosotros estamos acá porque hubo muchos que antes hicieron muchos o más cosas de las que nosotros tenemos que tener. Porque hubo muchos que hicieron muchas cosas con mayores dificultades que las que nosotros tenemos, las pelearon y salieron adelante. Nosotros, compañeras y compañeros, estamos acá porque somos herederos de los compañeros trabajadores que hicieron el 17 de octubre del 45. Somos herederos de los compañeros que durante 17 años levantaron la bandera de la resistencia peronista y lograron el derecho a generarse de la patria. Somos herederos de las mismas ideas de los jóvenes de los 70. Tenemos el ejemplo de nuestros 30.000 compañeros detenidos y desaparecidos.